Buenas tardes, señor Sánchez Berzaín. Gracias por el diálogo. Mucho gusto, encantado de saludarlo. Pongamos en contexto el momento que el mundo está viviendo después de un mes de gobierno del presidente Donald Trump. El siglo XXI y este año, el 2025, marcan un escenario en el cual, a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, se produce lo que yo he denominado y definido como la Primera Guerra Global. ¿Qué es la Primera Guerra Global? ¿Qué es una guerra global? Una guerra global es la guerra en la cual el frente de batalla, la lucha armada, está reducida a un territorio determinado entre pocos países, en este caso Rusia contra Ucrania, Rusia asistida por algún otro tipo de tropas cubanas o norcoreanas, pero la guerra es ahí, es la invasión de Rusia a Ucrania. Pero el conflicto más allá de las armas, el conflicto económico, el conflicto político, el conflicto tecnológico, el conflicto financiero es global. Nadie está excluido de aquello y desaparecen los elementos de la neutralidad, que son la imparcialidad. En ese sentido, a partir de la invasión de Rusia y Ucrania, vemos el mundo organizarse en dos bloques, uno en torno a Rusia, que es el bloque de las dictaduras. Rusia se apoya en China, que es una dictadura comunista, se apoya en Irán, que es una dictadura teocrática, se apoya en Corea del Norte, que es una dictadura de corte familiar, y se apoya y coge todas las alianzas con las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que bajo mando de Cuba comprenden la dictadura de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua en las Américas, y los gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos democráticos al servicio de esas dictaduras, del Brasil con Lula, de Colombia con Petro, de México con López Obrador y ahora con Sheinbaum, y de Honduras con Xiomara Castro. Entonces, en ese escenario, el primer concepto que hay que recordar es el concepto de guerra global, pero hay algo más, y es el concepto de guerra híbrida. El concepto de guerra híbrida es la definición de la agresión, de la estrategia de agresión, por la cual se utilizan todo tipo de medios encubiertos, directos o indirectos, generalmente no armados, como son el narcotráfico, el tráfico de personas, la migración forzada, la penetración de grupos de crimen organizado, de crimen común, todo tipo de situaciones que vayan a desestabilizar a las democracias, que le da además a los agresores la posibilidad de decir yo no soy. Le da la posibilidad de decir incluso yo estoy ayudando, que es la excusa que encubre lo que es la guerra híbrida. Y si nosotros vemos lo que ha pasado en el siglo XXI con las democracias de las Américas y del mundo, vamos a ver que todas las democracias han sido y están siendo objeto de guerra híbrida. El ataque con las migraciones forzadas, no solo a Estados Unidos, a la Argentina, a Chile, al Perú, al Ecuador, a todos los países que no tienen que ver con el socialismo del siglo XXI, a Panamá, a Costa Rica. Ahí les llegan migrantes y esos migrantes les cambian la economía, les destrozan la seguridad, les producen una cantidad de conflictos sociales que afectan el desarrollo y la vida normal de esos países. En Europa, ni qué decir, Europa con esas migraciones forzadas, o sea, hay guerra híbrida, pero además del instrumento de las migraciones forzadas, se usa el narcotráfico. Han pasado de la cocaína a más cocaína y fentanilo, porque las dictaduras de las Américas, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, son narcoestados. El narcoestado, le quiero recordar que se define como aquel país en el que los miembros del gobierno utilizan sus potestades legales para participar del narcotráfico. Entonces, en ese escenario, lo que acontece es que Trump está operando un cambio geopolítico en el mundo. Y el cambio Ahora, geopolítico tiene que ver, debe terminar con el hecho de que ya han aplacado el segundo frente de la guerra global, que es el frente de Gaza por el ataque terrorista que produjo Hamas contra el Estado de Israel. Eso está tranquilizado. Y ahora, para hacer desaparecer la guerra global, tienen que buscar un tratado de paz entre Rusia y Ucrania, que es en lo que están. Mientras tanto, Trump ha tomado medidas ejecutivas muy importantes para defenderse de la guerra híbrida y para defender a las demás democracias de la guerra híbrida, que se pueden ver principalmente en tres acciones: la acción con México, la acción con Canadá y el incidente que surgió con Petro en Colombia. de acuerdo. Ahora, mi pregunta es la siguiente, señor Sánchez Berzaín.
Después de este acercamiento entre Trump y Putin para buscar una salida de paz en Ucrania, uno puede imaginar que Rusia abandone el eje antioccidental o este eje de las dictaduras que usted denomina y se ponga en una posición más neutral, más dialogante, con efectos reales, por ejemplo, en América Latina. Mire, el tema de que es que la guerra de Rusia contra Ucrania nunca debió suceder. Eso es un gravísimo error de Estados Unidos y de Occidente. Tenían que haber evitado esa guerra. ¿Por qué? Por Porque supuesto. desde que termina la Guerra Fría, el año 1991, primero cae el 90 el muro de Berlín y después el 91 desaparece la Unión Soviética. Lo que pasa es que el capitalismo había derrotado al comunismo y todos los países de la ex órbita de la Unión Soviética se vuelven capitalistas. Ucrania entre esos, Rusia entre esos. Pero el gran consejo estratégico en ese momento al gobierno del presidente Clinton y después al gobierno del presidente Bush segundo es traer a Rusia a Occidente, traer a Rusia a formar parte no solamente del sistema económico, sino del sistema de seguridad y del sistema occidental. Porque el territorio ruso es un territorio europeo asiático, pero Rusia hace rato que ha decidido ser europea. Entonces, lo que hacen es el avance económico, se construyen los gasoductos transiberianos, los gasoductos de Rusia a Europa, etcétera, pero no se concreta el acuerdo de seguridad estratégica para incorporar a Rusia, que es lo que tenía que haber pasado antes de fines del siglo pasado o a principios de este siglo, como parte del bloque occidental para frenar a China, que es el país emergente y el nuevo comunismo revestido de capitalismo. Entonces, al no haber hecho eso, dejan en un limbo a Rusia y cuando Rusia produce el ataque a Ucrania, que Occidente lamentablemente no evita, ponen a Rusia de enemigo y lo entregan a manos de la China. Si hoy día usted pregunta quién está ganando la guerra entre Rusia y Ucrania, la respuesta es que la está ganando la China. Y la está ganando la China porque Rusia sostiene esa guerra con economía china, le ha entregado todo el mercado que Occidente ha abandonado a través de las sanciones y a través de los castigos, mercado financiero, mercado electrónico, mercado automotriz, el mercado de consumo ruso es chino. Eh, eh, Impresionante el error de ahora, Occidente. ahora han empezado un proceso de desdolarización. El yuan ha casi más que duplicado su comercio mundial a partir de esa situación y Rusia sostiene la guerra contra Ucrania con tecnología china, con electrónica china y economía china, con balística iraní de la otra dictadura y con soldados norcoreanos y cubanos. O No, sea, todas las dictaduras están ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que debió hacerse para evitar la guerra o para parar la guerra? Y hoy día, después de 3 años y más de 300.000 millones de dólares y más de 150.000 muertos, que es el dato que sale ahora en el Washington Post, hay que parar esa guerra. Y para parar esa guerra, lo que hay que operar es un movimiento geopolítico. Aquí no solamente se trata de la seguridad de Europa, que es muy importante, del territorio de Ucrania, que es extraordinariamente importante, se trata de que Rusia abandone geopolíticamente el bloque de las dictaduras y gravite sobre Occidente para cambiar de posición. Y el rato que eso suceda, estamos viendo crisis en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y Nicaragua, porque tienen que dejar de ser protectorados rusos que seguirán siendo protegidos por las dictaduras de China y de Irán, pero usted desinfla esta presión y estamos hablando de otro escenario. O sea, el cambio geopolítico que se está intentando es un cambio geopolítico de orden global que tiene que ver con dos objetivos tácticos inmediatos, que es parar la guerra global, disminuir o parar las guerras híbridas, pero la estrategia es básicamente fortalecer Occidente para frenar a la China y separar y dividir el grupo de dictaduras que están concentradas en torno a una Rusia que no puede seguir estando ahí. ahora, en este escenario, imaginémonos, o sea, cuando usted describe todos estos hechos, uno se da cuenta del inconmensurable error que ha cometido Occidente al embarcarse en esta guerra con Rusia. Yo recuerdo, señor Berzaín, que una de las razones por las cuales Gorbachev
acepta desmantelar la ex Unión Soviética, fueron los diálogos con Reagan y el Papa Juan Pablo II. Y en esos diálogos, una de las condiciones era que haya una zona desmilitarizada alrededor de lo que fue la ex Unión Soviética. Bueno, eso no ha sucedido y Ucrania era el extremo. Mejor que eso. Debían meter a la OTAN, a Ucrania y a Rusia también, porque la OTAN tiene que funcionar contra China, no contra Rusia. Eso está escrito por tratadistas, académicos, estrategas militares. Ese era el En plan toda de la década Reagan. del 90 hay libros, incluso el Inter-American Institute for Democracy, del que yo soy director, tiene publicado un libro del embajador Causino sobre este tema, pero delante de él hay decenas de libros escritos Y durante toda la década de los 90. Rusia gravísimo. tiene que ser parte de Occidente para frenar el crecimiento chino, que es la amenaza de hoy día. Y todo lo que han hecho es lo contrario. En guerra con Rusia, en una guerra que les reitero nunca debió pasar, para fortalecer a la China, le han entregado parte de Europa a China. Impresionante, impresionante. Mientras, Ahora, mientras escuche este otro dato. Aquí, cuando Europa le deja de comprar petróleo y gas a Rusia, además de que eso sube los precios que todo el mundo está pagando, ¿a quién le compra? A Irán. E Irán se capitaliza, tiene una exportación de más de 50.000 millones de dólares por el petróleo y con eso financia el terrorismo con el que se bombardea a Israel y se pone el segundo frente de zona caliente en el Medio Oriente. O sea, nada está desconectado. El mundo globalizado del siglo XXI está totalmente interconectado y eso sirve para que Irán se expanda en América, firme convenios a través de Cuba con Bolivia y tiene en Bolivia e Irán una base militar y terrorista, se instale en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y amenace a todas las democracias de la región. completamente claro. Ahora, señor Sánchez Berzaín, ¿qué va a suceder con Venezuela en este cambio geopolítico mundial? Bueno, la oposición venezolana tiene la gran esperanza de que con Trump la dictadura no continúe. ¿Cuál es su impresión? Mire, primero hay que ver que el cambio geopolítico se opere. Hay que ver cuáles son los términos y condiciones de esa paz, cómo se opera el cambio geopolítico, cuál es la actitud de Rusia. Rusia tiene dos opciones, o queda del lado chino o queda del lado occidental, pero cuidado con que asuma una tercera opción de tratar de pivotar, de tratar de ser un eje claridad en el tema de lo que es la nueva relación de Occidente con Rusia. O estás o no estás. Y eso es más fácil decirlo de que suceda. Si el cambio geopolítico se opera como Trump está buscando, seguramente vamos a ver temblar a las dictaduras de las Américas, que ya están señaladas como grupos terroristas, como narcoestados, como dictaduras indeseables. Es lo que ha venido pasando a través de una serie de decisiones que ha tomado el gobierno americano, que incluye el señalar grupos terroristas a los grupos narcotraficantes, que son los que finalmente sostienen a estos narcoestados y a las dictaduras de crimen organizado que detentan el poder en estos países. Y el otro tema respecto a Venezuela es que yo creo que hay un gravísimo error sobre el que he insistido tanto que ya no quiero ni comentar. Han ganado una elección, han hecho una campaña extraordinaria bajo el liderazgo de María Corina Machado. Hay un presidente electo en Venezuela que es el señor González Urrutia, pero no jura. Entonces ha dejado un espacio abierto y vacío para que la usurpación del grupo criminal militar que ocupa violentamente hoy día Venezuela reclame la personería por Venezuela. Tienen que arreglar eso, porque hay un viejo adagio que dice, ayúdate que te ayudaré. Este cambio geopolítico va a ayudar a los países que están bajo dictadura, pero si tienen la opción de representar a Venezuela ya, desde el 10 de enero pasado, y no lo hacen, están dándole una extraordinaria e innecesaria ventaja a la dictadura. Pregunta final, señor Sánchez Berzaín. El trasfondo de toda esta guerra global, de toda esta guerra híbrida, es la disputa de Estados Unidos con China, ¿no es cierto? Y todo parece indicar que Estados Unidos, como imperio, como república, ha decidido llevar esta disputa no a las guerras, sino al terreno económico, al capitalismo, a la innovación. ¿Cómo se prevé
esta disputa considerando los aranceles, el manejo de los aranceles, el manejo de los TLCs entre Estados Unidos, América Latina y también Europa. Una corrección, el eje de confrontación no es Estados Unidos contra China. Esa es la expresión del verdadero eje de confrontación, que es la lucha de la libertad, De de la acuerdo, de democracia, acuerdo. contra lo que es la dictadura y la violación de derechos humanos. El eje de confrontación, y lo hemos dicho al describir el siglo XXI es un siglo capitalista, es un siglo globalizado y en revolución tecnológica. Lo que se discute en el siglo XXI no es qué es este siglo, porque es así, capitalista globalizado. Lo que se discute es cómo se va a manejar ese mundo capitalista y globalizado, y hay dos opciones. La opción de priorizar la libertad, de priorizar el respeto a los derechos humanos, a la propiedad privada, a la libre iniciativa, al talento, al crecimiento económico en parámetros de libertad, donde el Estado protege y regula, se llama democracia, donde los gobernantes son elegidos por los pueblos, rinden cuentas, gobiernan por un determinado tiempo y lo hacen bajo el régimen de Estado de Derecho. Y en la otra mano, buscar manejar ese mundo capitalista y globalizado, sacrificando la libertad, violando los derechos humanos y concentrando el poder con cualquier pretexto, como lo hace China a costa de su dogma comunista, como lo hace Irán a costa de su pretexto teocrático, como lo hace el socialismo del siglo XXI en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua a costa de una revolución que es una gran falacia, o como lo hacen los coreanos del norte a costa de una cuestión familiar, o como lo ha intentado hacer Rusia a costa de un planteamiento nacionalista. Entonces, ese es el eje de confrontación, y en ese eje de confrontación, Estados Unidos, que representa la defensa de la libertad y la democracia, es además las Fuerzas Armadas más grandes del mundo, la economía más grande del mundo y el centro tecnológico más grande del mundo. Entonces, lo que está haciendo es utilizar esas sus capacidades para tratar de poner orden utilizando los mecanismos que usted ha señalado, y esto está empezando. Hay una larga historia por venir, pero estos son tiempos muy importantes en los cuales se está produciendo, como yo escribo esta semana en mi columna, un reordenamiento geopolítico mundial en torno a lo que es la necesidad de terminar la guerra global y de aplacar las guerras híbridas. De acuerdo, señor Sánchez Berzán. Infinitamente agradecido por estas declaraciones Bueno, y bueno, tenemos que seguir conversando, ya lo seguiré llamando, este, porque estamos en un movimiento tectónico, por llamarlo de alguna manera, de la geopolítica mundial. importante, muy importante, porque además, como usted lo ha dicho, es un movimiento que no quiere guerra. Es un movimiento para evitar la Exact- guerra, donde se va a Exactamente. beneficiar economía, finanzas, tecnología, mercados, la globalización misma, todos los instrumentos no. Ya que utilizó ya que planteó ese tema, le planteo una imagen, no sé qué le parece. El Imperio Romano de Occidente cae porque extremó la guerra de la provincia hacia el exterior. Estados Unidos parecía embarcado en una guerra hacia el exterior. No sé, creo que me parece su industria militar presionada tenía mucho poder. Pero el día de hoy, Estados Unidos ha preferido focalizarse hacia adentro para evitar el error del Imperio Romano y no ser sobrepasado por un nuevo imperio. Amanecerá y veremos. Quédese con los conceptos que hemos comentado hoy día y sigamos adelante. Yo no compararía a Estados Unidos con el Imperio Romano por una serie de razones, sobre todo Bueno, es imperio y república, es imperio. este es un mundo globalizado, altamente tecnologizado, súper informado, son otros los parámetros, pero Ah, no, bueno, en seguimos. fin, ya Ok, seguiremos conversando. Muchas gracias, gracias, doctor encantado. Sánchez Bezaín, y seguimos conversando. Muy agradecido. Gracias, muy